Ya no formas parte de la familia, dijo mi padre, y antes de que pudiera asimilar completamente sus palabras, el sonido de la puerta al cerrarse con llave resonó en el pasillo como un disparo. Afuera, mi hijo de 4 años, Tommy, comenzó a llorar. Era diciembre en Chicago, la temperatura estaba bajo cero y mi hijo estaba fuera de la casa donde crecí, vestido solo con una camiseta y unos pantalones cortos porque habíamos entrado corriendo cuando empezó a nevar. Me llamo Ryan, tengo 31 años y nunca imaginé que estaría suplicando a mi propio padre que dejara entrar a mi hijo en casa. Papá, por el amor de Dios, deja entrar a Tommy. Tiene frío, grité, golpeando la puerta de roble macizo que conocía desde niño. La misma puerta donde mi madre solía esperarme después del colegio, donde colgaba los calcetines de Navidad cada diciembre, donde celebrábamos cada cumpleaños en familia. Ahora era una barrera entre mi hijo y su seguridad. Tú tomaste tu decisión cuando trajiste esta situación a nuestra familia, respondió a través de la madera, con una voz tan fría como el viento helado que me azotaba la cara. Ahora vive con las consecuencias. Cogí a Tommy en brazos, con sus manitas heladas agarradas a mi chaqueta mientras sollozaba contra mi pecho. Mi hermana Jessica apareció en la ventana de la sala, con el rostro contorsionado entre la pena y el miedo, pero cuando hizo ademán de acercarse a la puerta, vi a mi padre alejarla de la vista. Caminé hacia mi coche con Tommy en brazos, tratando de procesar cómo habíamos llegado a ese punto. 3 horas antes, conducía hacia la casa de mi infancia con la mejor de las intenciones, presentar a mi hijo a su abuelo e intentar reconstruir el puente que se había roto 2 años atrás. 2 años desde que mi padre descubrió mi orientación sexual. 2 años desde que me echó de casa gritando que era una vergüenza para el nombre de la familia. 2 años desde que juró que no quería volver a verme nunca más. Pero cuando nació Tommy, pensé que tal vez las cosas podrían cambiar. Que el amor por un nieto podría superar el prejuicio hacia un hijo. Que la inocencia de un niño podría romper las barreras que el orgullo había construido. Me equivoqué. Me senté en el asiento del conductor con Tommy todavía temblando en mis brazos, encendí la calefacción al máximo mientras observaba la casa donde crecí. Las luces navideñas que mi madre había colocado antes de morir 2 años atrás todavía estaban en las ventanas, pero ahora parecían más frías, distantes. Mi mente daba vueltas mientras trataba de decidir qué hacer. ¿A dónde llevaríamos a Tommy? Mi apartamento estaba a 1 hora de distancia y él ya estaba claramente traumatizado. ¿Cómo le explicaría a un niño de 4 años que su abuelo no quería conocerlo? Pero mientras esas preguntas daban vueltas en mi cabeza, otra comenzó a formarse. Una pregunta más peligrosa, más decidida. ¿Cómo se sentiría mi padre cuando descubriera quién era realmente Tommy? Porque había una parte crucial de la historia que él aún no conocía. Una parte que había guardado como último recurso, esperando no tener que usarla nunca. Cogí mi teléfono y empecé a marcar un número que no había usado en 2 años. El número de la única persona que podía cambiar completamente el juego. Si te interesa esta historia de una familia destruida y segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un padre puede rechazar a su nieto sin saber cuál es el verdadero precio de ese rechazo. Mientras sonaba el teléfono, observé a mi padre cerrar las cortinas de la ventana delantera, pensando que había ganado otra batalla. No tenía ni idea de que la guerra acababa de empezar. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Ryan? Dios mío, ¿cuánto tiempo? Hola, Jennifer, respondí, observando cómo Tommy por fin dejaba de llorar mientras la calefacción del coche calentaba nuestros cuerpos helados. Tengo que contarte algo sobre Tommy. Y necesito tu ayuda. Jennifer era mi excuñada, viuda de mi hermano mayor, Mark, que murió en un accidente de coche 2 años atrás. Por esa misma época, mi madre sucumbió al cáncer y mi mundo se derrumbó por completo. Mark había sido el hijo predilecto. El heterosexual perfecto que le dio a mi padre el nieto soñado antes de morir trágicamente. Mientras que yo era el hijo, problemático, que traía vergüenza a la familia Santos. Mi padre, Robert Santos, era un hombre de 58 años que había construido un imperio de pequeños negocios en Chicago a base de puro trabajo duro y valores tradicionales inflexibles. Era dueño de 3 talleres mecánicos, 2 lavanderías y un pequeño supermercado en el barrio donde crecimos. Robert Santos nunca aceptó los cambios. Cuando mi madre, Elena, sugirió contratar a una mujer para trabajar en el taller en 1995, él se rió en su cara. Cuando Mark quiso estudiar arte en lugar de ingeniería, mi padre quemó todos los dibujos de mi hermano. Y cuando yo, a los 29 años, finalmente reuní el valor para decirle que estaba saliendo con otro hombre, me dio 2 minutos para salir de casa antes de llamar a la policía.
Eres un monstruo, gritó aquella lluviosa noche de marzo, hace 2 años. Ninguno de mis hijos será uno de esos degenerados. Para mí estás muerto, Ryan. Muerto. Jennifer suspiró al teléfono, con la voz cargada de culpa y nostalgia. Ryan, debería haberme puesto en contacto contigo antes. Después de que Mark muriera y te fueras de casa, no sabía qué hacer. Tu padre prohibió a toda la familia hablar contigo. Lo sé, murmuré, acariciando el pelo castaño de Tommy. Pero ahora necesito que sepas la verdad sobre Tommy. Una verdad que lo cambiará todo. Durante los 2 años de silencio familiar, me había mudado a Milwaukee, había conseguido un trabajo como contable en una empresa de construcción y había intentado reconstruir mi vida. Allí conocí a David, un amable enfermero de 35 años que se convirtió en el amor de mi vida. David me enseñó que la familia no es solo sangre. Es una elección. Es amor incondicional. Es estar presente en los momentos difíciles. Cuando decidimos tener un hijo mediante gestación subrogada, David insistió en que intentara una última reconciliación con mi padre. Un niño lo cambia todo, dijo. Quizás sea el puente que necesitáis. Yo era escéptico, pero accedí. Al fin y al cabo, ¿qué abuelo rechazaría a un inocente nieto? La respuesta, al parecer, era Robert Santos. Jennifer, Tommy no es solo mi hijo, comencé, eligiendo cuidadosamente las palabras. También es hijo de Mark. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante largos segundos. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando Mark donó esperma a ese banco en Chicago, 2 años antes de morir? Dijo que quería perpetuar el linaje Santos, por si le pasaba algo. Jennifer se atragantó. Tommy fue concebido con el esperma de Mark. Técnicamente, es mi sobrino, no mi hijo. Pero también es mi hijo, porque lo adopté legalmente. David y yo utilizamos una madre de alquiler, pero el material genético es de Mark. Lo que siguió fue un llanto bajo e incontrolable al otro lado de la línea. Dios mío, Ryan, ¿estás diciendo que Tommy es el último Santos de sangre de la familia? El verdadero nieto biológico que mi padre siempre quiso. El heredero del imperio que él construyó. Y él acaba de rechazar a ese niño porque vino conmigo. Tommy se durmió en mi regazo, ajeno al huracán emocional que su existencia estaba a punto de desatar en la familia Santos. Sus pequeños dedos se aferraban a mi camisa y yo podía ver rasgos inconfundibles del rostro de Mark en sus delicados rasgos. Los mismos ojos marrones. La misma forma de cara. El mismo hoyuelo en la barbilla que hacía derretirse a mi padre cuando Mark era niño. Jennifer, necesito que vengas aquí. Hoy. Trae los documentos del banco de esperma, los registros médicos de Mark, todo lo que tengas. Pero Ryan, si tu padre se entera. Cuando se entere, le corregí, tendrá que afrontar el hecho de que ha rechazado al único nieto biológico que tendrá. Que ha cerrado la puerta a la continuación del linaje Santos. Que ha elegido el prejuicio por encima de la sangre. Observé la casa donde crecí, donde mi padre probablemente estaba explicándole a Jessica por qué había expulsado a su propio hijo y nieto. Donde se estaba justificando a sí mismo por haber hecho lo correcto. No tenía ni idea de que había cometido el mayor error de su vida. Reúnete conmigo en la cafetería de la Quinta Avenida dentro de 1 hora, le dije a Jennifer. Es hora de que Robert Santos aprenda que sus acciones tienen consecuencias. Y que la verdadera familia no se define por los prejuicios, sino por la sangre, el amor y la lealtad. Cuando colgué, Tommy se movió en mis brazos y susurró somnoliento, «Papá Ryan, ¿por qué el abuelo no nos ha dejado entrar?» Le besé la frente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad que se nos presentaba. Porque todavía no sabe quién eres realmente, campeón. Pero pronto lo sabrá. 1 hora más tarde, el restaurante de la Quinta Avenida estaba casi vacío, solo el ruido ocasional de los platos al fregarse rompía el pesado silencio de la tarde del domingo. Tommy dormía en el asiento a mi lado, envuelto en mi abrigo, todavía agotado emocionalmente por el trauma de esa mañana. Jennifer apareció en la puerta, llevando un maletín de cuero marrón que reconocí inmediatamente. Era el mismo que Mark usaba para guardar documentos importantes. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado durante todo el camino hasta allí. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas mientras abría el maletín. Ryan, yo traje todo lo que pediste. Los registros médicos, los documentos del banco de esperma, incluso las conversaciones por mensaje entre Mark y el médico sobre todo el proceso. Jennifer esparció los papeles sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja fatal.
Cada documento era una bomba lista para hacer estallar el mundo cuidadosamente construido de mi padre. Mark estaba tan preocupado por dejar un legado, susurró, tocando suavemente una de las páginas. Después de que los médicos me dijeran que no podría quedarme embarazada de forma natural, se obsesionó con la idea de que el linaje Santos pudiera continuar de alguna manera. Cogí el informe médico principal, donde se documentaba claramente que Mark había realizado 5 donaciones entre 2021 y 2022. El banco de esperma Chicago Fertility Solutions había utilizado una de esas donaciones para concebir a Tommy. ¿Llegó a hablar contigo sobre eso en ese momento?, pregunté, estudiando cada detalle del documento. Constantemente. Mark estaba convencido de que algo malo le iba a pasar. No sé si era intuición o paranoia, pero no paraba de hablar de garantizar que hubiera una próxima generación de Santos. Incluso bromeaba diciendo que si decidías tener hijos en el futuro, tal vez podrían usar el mismo banco. La ironía era tan amarga que casi podía sentir el sabor en la boca. Jennifer, mi padre no sabe nada de esto, ¿verdad? ¿De qué Tommy es biológicamente su nieto? Ella negó enérgicamente con la cabeza. Robert odiaba toda esa charla sobre la donación. Decía que era una tontería moderna, y que Mark estaba siendo demasiado dramático. Cuando intenté sacar el tema después del funeral, cambió de tema inmediatamente. Tommy se movió en su sueño e, instantáneamente, sentí el peso de la responsabilidad descender sobre mis hombros. Este niño inocente era la clave para una venganza que podría destruir o reconstruir nuestra familia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de David, mi novio en Milwaukee. ¿Cómo ha ido la cita? ¿Está bien, Tommy? Te quiero. Por un momento, consideré llamar a David y contárselo todo. Él siempre había sido mi voz de la razón, la persona que me impedía tomar decisiones impulsivas. Pero esta vez, algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo solo. Jennifer, necesito que me cuentes todo sobre cómo te ha tratado mi padre desde la muerte de Mark. Ella suspiró profundamente, jugando nerviosamente con el anillo de boda que aún llevaba puesto. Me culpa de la muerte de Mark. No directamente, pero sí entre líneas. Dice que si hubiera sido una mejor esposa, Mark no habría salido aquella noche lluviosa a comprar helado porque yo tenía antojos del embarazo que nunca llegó. Mi ira comenzó a hervir. Robert Santos no solo había rechazado a su propio hijo gay, sino que también estaba torturando psicológicamente a su nuera viuda. Me recortó la pensión mensual la semana pasada, continuó Jennifer, con lágrimas en los ojos. Dijo que tengo que encontrar mi propio camino en la vida y dejar de depender de la caridad de la familia Santos. ¿Qué pensión? Mark dejó instrucciones de que yo recibiera $5,000 al mes de la empresa hasta que me recuperara. Su padre lo cumplió durante 2 años, pero ahora dice que el dinero podría invertirse mejor en causas que importan a la familia. La hipocresía me dio náuseas. Mi padre estaba abandonando económicamente a la viuda de su hijo favorito, al tiempo que rechazaba al verdadero nieto biológico que tanto había deseado. Tommy se despertó lentamente, frotándose los ojitos y mirando a Jennifer con confusión. ¿Quién es ella, Paparayan? Esta es Jennifer, campeón. Estaba casada con tu tío Mark. Jennifer se atragantó ligeramente, claramente procesando la complejidad de la situación. Técnicamente, Tommy también era hijo suyo, genéticamente hablando. Mark era el padre biológico, yo era el padre legal y adoptivo. Tommy estudió a Jennifer con esos inconfundibles ojos marrones de los Santos, los mismos que mi padre adoraba en Mark, los mismos que había rechazado cuando aparecieron en mí antes. Parece triste, observó Tommy con la brutal honestidad de los niños. Está triste porque las personas que deberían cuidar de ella no lo están haciendo, respondí, eligiendo cuidadosamente las palabras. Fue en ese momento, al ver a Jennifer intentar sonreír entre lágrimas a su nieto, al que nunca supo que tenía, cuando tomé mi decisión. Robert Santos había elegido el prejuicio por encima del amor. Había elegido la intolerancia por encima de la familia. Había elegido el orgullo por encima del perdón. Ahora tendría que afrontar las consecuencias de esas decisiones. Jennifer, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Quizás $3,000. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar contratar a un abogado. Un buen abogado. Me miró confundida. Ryan, ¿de qué estás hablando? Cogí los documentos de paternidad de Tommy y los puse junto a los registros de donación de esperma de Mark. La conexión era incuestionable, verificable y jurídicamente sólida. ¿Mi padre quiere jugar con los derechos familiares?
Quiere decidir quién pertenece o no a la familia Santos. Perfecto. Vamos a enseñarle exactamente lo que significa rechazar a la familia. Tommy me miró con curiosidad, sin entender la conversación de los adultos, pero captando claramente el cambio de energía en la mesa. Jennifer, Mark dejó algún testamento específico sobre la herencia para futuros hijos biológicos. Ella asintió lentamente. Sí, había una cláusula sobre que cualquier niño concebido con su material genético tendría derecho a la herencia íntegra como heredero directo del linaje Santos. La sonrisa que se formó en mi rostro no tenía nada que ver con la felicidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar la clave para la justicia. Entonces eso es todo. Tommy no es solo mi hijo adoptivo rechazado por los prejuicios. Es el heredero biológico legítimo de la familia Santos, con derechos legales que mi padre no puede simplemente ignorar. Observé cómo la comprensión se extendía por el rostro de Jennifer como el amanecer. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que mi padre acaba de rechazar y humillar al verdadero príncipe heredero de la familia que tanto ama. Y cuando lo descubra, tendrá que elegir entre admitir que se equivocó o enfrentarse a consecuencias legales que pueden costarle todo lo que ha construido. Tommy me tiró de la manga. Papá Ryan, ¿podemos volver a casa ya? Quiero ver al papá David. Le besé la frente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la oportunidad. Pronto, campeón. Pero primero, papá Ryan tiene que enseñar a algunas personas el verdadero significado de la familia. El lunes por la mañana, estaba sentado en la sala de espera del bufete de abogados Harrison y Associates, uno de los más respetados de Chicago, especializado en derecho de familia y sucesiones. Tommy jugaba en silencio con sus coches en el suelo a mi lado, todavía asimilando los traumáticos acontecimientos del fin de semana. Jennifer había pasado toda la noche en mi apartamento de Milwaukee, estudiando cada documento que Mark había dejado. A las 3 de la madrugada, me despertó con unos descubrimientos que cambiaron por completo el alcance de nuestra estrategia. Ryan, tienes que ver esto, susurró, sosteniendo un sobresellado que había encontrado en la carpeta de Mark. Hay instrucciones específicas sobre cómo proceder si se concibe un niño utilizando su material genético. Dentro del sobre había una carta manuscrita de Mark, fechada 6 meses antes de su muerte, dirigida específicamente a mi futuro hijo biológico, en caso de que yo no esté presente para conocerlo. En la carta, Mark explicaba detalladamente sus derechos de herencia, incluyendo una cláusula que yo nunca había visto antes. Cualquier niño concebido con su material genético tendría derecho no solo a la herencia que él dejara, sino también al derecho legal de participar en los negocios familiares de los Santos, incluyendo los talleres, las lavanderías y el supermercado. Más importante aún, Mark había incluido una cláusula de protección contra la discriminación familiar, estableciendo que si cualquier miembro de la familia Santos rechazaba o maltrataba a su futuro hijo biológico, esa persona perdería automáticamente sus derechos de gestión sobre los negocios familiares. Era como si Mark hubiera previsto exactamente lo que iba a pasar. La abogada Sarah Mitchell, una mujer de 50 años con una reputación impecable en casos de derecho de familia, estudió los documentos con creciente interés. Sus ojos se iluminaron cuando llegó a la parte de la discriminación familiar. Esto está extraordinariamente bien redactado, comentó, ajustándose las gafas. Mark Santos anticipó claramente posibles conflictos familiares y creó sólidas protecciones legales. Este caso tiene el potencial de convertirse en un precedente legal fascinante. ¿Cuáles son nuestras opciones?, pregunté, observando a Tommy apilar bloques de juguete con la misma determinación que sentía crecer dentro de mí. Varias. Podemos empezar con una acción de reconocimiento de paternidad póstuma, estableciendo legalmente que Tommy es el hijo biológico de Mark Santos. Con las pruebas de ADN y la documentación del banco de esperma, esto está prácticamente garantizado. Jennifer se inclinó hacia adelante. ¿Y después? Después presentaremos una demanda de herencia, solicitando que Tommy reciba todos los derechos establecidos en el testamento de Mark. Esto incluiría la participación en los negocios familiares y la protección contra la discriminación. Sarah hizo una pausa, con una sonrisa calculada formándose en sus labios. Pero la parte más interesante es la cláusula de discriminación familiar. Si logramos demostrar que Robert Santos rechazó y humilló a Tommy específicamente por prejuicios, y ustedes tienen testigos de ello, podría perder sus derechos de gestión sobre los propios negocios que construyó. Sentí un escalofrío de satisfacción recorriendo mi espina dorsal. ¿Estás diciendo que mi padre puede perder el control de las empresas Santos? Potencialmente, sí. El lenguaje del testamento es claro.
cualquier miembro de la familia que discrimine al heredero biológico de Mark pierde sus derechos de gestión. Los negocios se transferirían a un fondo fiduciario gestionado en beneficio de Tommy hasta que alcanzara la mayoría de edad. Jennifer se atragantó. Robert construyó este imperio durante 30 años. Es, literalmente, toda su identidad. Y ahora puede perderlo por 30 segundos de prejuicio contra un niño inocente, respondí, sin ocultar la ironía. Sarah continuó explicando las implicaciones legales. El testamento de Mark estaba registrado y había sido validado por otro bufete de abogados 2 años antes. Las cláusulas eran vinculantes e incuestionables. Y lo que es más importante, Robert Santos nunca había leído el testamento completo. Como muchos patriarcas tradicionales, había dado por sentado que heredaría automáticamente el control total del negocio tras la muerte de Mark, sin preocuparse por los detalles legales. Necesitamos una estrategia específica, dijo Sarah. No podemos limitarnos a presentar documentos legales. Eso podría considerarse extorsión o chantaje emocional. Pasamos las siguientes 2 horas desarrollando un plan meticuloso. En primer lugar, estableceríamos la paternidad biológica de Tommy mediante pruebas de ADN oficiales. Jennifer todavía tenía muestras de cabello de Mark guardadas en casa, suficientes para la comparación genética. En segundo lugar, documentaríamos completamente el incidente de discriminación. Jennifer había grabado en secreto parte de la conversación cuando Robert rechazó a Tommy, utilizando su teléfono móvil mientras observaba por la ventana. También contábamos con Jessica como posible testigo, aunque probablemente dudaría en testificar contra su padre. En tercer lugar, y lo más devastador, le revelaríamos toda la verdad a Robert en un momento estratégico, cuando estuviera rodeado de otras personas importantes en su vida, proveedores, antiguos clientes, miembros de la comunidad que respetaban a la familia Santos. Si estás siguiendo este viaje de justicia familiar y quieres ver cómo los prejuicios pueden volverse en contra de quienes los practican, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un abuelo puede perderlo todo por 30 segundos de intolerancia. El plan era simple pero brutal. Robert Santos se enfrentaría a la verdad sobre Tommy durante la tradicional fiesta de Navidad de la familia Santos, que se celebraba cada año en el salón parroquial de la iglesia de San Miguel. Un evento que reunía a más de 200 personas, clientes, empleados, amigos de décadas, toda la comunidad que conocía y respetaba a la familia. Cuando descubra que ha rechazado a su propio nieto biológico, delante de toda la comunidad que ha construido su reputación, tendrá que elegir entre admitir públicamente que se equivocó o afrontar las consecuencias legales de sus actos, explicó Sarah. ¿Y si decide luchar en los tribunales?, preguntó Jennifer. Sarah sonrió con frialdad. Entonces perderá públicamente, gastará una fortuna en abogados, y aún así, acabará perdiendo el control del negocio. Pero también destruirá por completo su reputación en la comunidad. No hay ningún escenario en el que salga ganando. Mientras conducía de vuelta a casa esa tarde, con Tommy dormido en el asiento trasero, llamé a David para contarle las novedades. «Ryan, ¿estás seguro de esto?», preguntó David, con voz cargada de preocupación. «Esto destruirá a tu familia para siempre». «Mi familia ya quedó destruida cuando le cerró la puerta en las narices a nuestro hijo», respondí, observando el denso tráfico de la tarde en Chicago. Ahora es el momento de que afronte las consecuencias de sus decisiones. ¿Y si cambia de opinión cuando descubra la verdad? ¿Y si quiere reconciliarse? Hice una larga pausa, considerando la pregunta. Entonces tendrá que hacerlo públicamente, de la misma manera que me rechazó. Tendrá que admitir que se equivocó, pedirle perdón a Tommy y aceptar a nuestra familia tal y como es. Ya no acepto medias tintas ni amor condicional. El miércoles llegaron los resultados de la prueba de ADN. 99,9% de probabilidad de que Tommy fuera hijo biológico de Mark Santos. Científicamente incuestionable, legalmente irrefutable. Jennifer estaba en mi cocina cuando abrí el sobre, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de café. «Es oficial», dijo, mostrando el papel. «Tommy es un Santos de sangre, con todos los derechos legales que eso implica». Empezó a llorar en silencio. Mark siempre quiso ser padre. Siempre hablaba de enseñar fútbol a su hijo, llevarlo a pescar al lago Michigan, pasar los negocios de la familia a la siguiente generación. Miré a Tommy, que estaba viendo dibujos animados en la sala, completamente ajeno al huracán que su existencia estaba a punto de desatar. «Lo tendrá todo», le prometí, «pero con una familia que lo quiera incondicionalmente, no una que lo acepte solo cuando le convenga». El jueves, Sarah llamó con noticias que cambiaron por completo nuestra estrategia. «Ryan,
He descubierto algo interesante sobre los negocios de la familia Santos. Tu padre está atravesando importantes dificultades financieras. El taller de la calle Milwaukee lleva 3 meses de retraso en el pago del alquiler y ha solicitado importantes préstamos personales contra otras propiedades. Mi mente procesó rápidamente esa información. ¿Está en bancarrota? No exactamente en bancarrota, pero sí en una situación financiera vulnerable. Si perdiera el control del negocio ahora, sería devastador no solo emocionalmente, sino también financieramente. Era la pieza final del rompecabezas. Robert Santos no solo había rechazado a un nieto, sino que había rechazado al heredero biológico que podría salvar su imperio financiero mediante inversiones y la renovación del negocio. Esa noche, terminamos todos los preparativos. Los documentos legales estaban listos, las pruebas organizadas, los testigos contactados. La fiesta de Navidad de la familia Santos tendría lugar el próximo sábado. Yo estaría allí, con Tommy y Jennifer, cargando con la verdad que cambiaría para siempre el significado del apellido Santos. Robert Santos había elegido el prejuicio por encima del amor. Ahora descubriría el verdadero precio de esa elección. El sábado llegó como un inevitable ajuste de cuentas. El salón parroquial de la iglesia de San Miguel estaba decorado con guirnaldas verdes y rojas, tal y como hacía mi madre cada año antes de morir. 217 personas asistieron a la tradicional fiesta de Navidad de la familia Santos, antiguos clientes, proveedores, empleados de los 3 talleres y las 2 lavanderías, vecinos que conocían a nuestra familia desde hacía décadas. Mi padre circulaba entre la multitud como siempre había hecho, saludando a todos por su nombre, preguntando por sus familias, representando a la perfección el papel del patriarca respetado de la comunidad. Llevaba el mismo traje azul marino que había llevado en todas las ocasiones especiales durante los últimos 15 años, con el cabello canoso peinado impecablemente hacia atrás. Robert Santos, el hombre que construyó un imperio familiar a base de trabajo honesto y valores tradicionales. El hombre que rechazó a su propio nieto una semana antes porque vino acompañado de un hijo gay. Jennifer y yo llegamos a las 7:30 de la tarde, Tommy vestido con su mejor traje, una pequeña chaqueta azul marino que David había comprado especialmente para la ocasión. Mi hijo me cogía con fuerza de la mano, todavía nervioso por encontrarse con el abuelo que no quería conocernos. El plan era sencillo, pero devastador. Sarah Michey, nuestra abogada, estaba discretamente situada cerca del escenario donde mi padre solía dar su discurso anual de agradecimiento. Llevaba un maletín de cuero con todos los documentos legales que convertirían esta fiesta en un hito en la historia de la familia Santos. Jessica me vio primero y casi derrama el ponche que sostenía. Sus ojos se movieron rápidamente entre Tommy, Jennifer y yo, calculando claramente las implicaciones de nuestra presencia. Ryan, susurró, acercándose con cautela. ¿Qué haces aquí? He venido a presentar a mi hijo a la familia, respondí con calma, observando a mi padre al otro lado del salón, que aún no se había dado cuenta de nuestra llegada. Al fin y al cabo, es un Santos. El primer obstáculo apareció cuando Tony Ramírez, gerente del taller principal y mano derecha de mi padre desde hacía 20 años, nos bloqueó el paso hacia las mesas centrales. Ryan, quizás sea mejor que no estés aquí hoy, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a mi padre. Tu padre ha dejado claro que ya no formo parte de la familia, completé, manteniendo mi voz firme pero respetuosa. Tony, conoces a mi familia desde hace 2 décadas. ¿De verdad crees que este niño no merece conocer a sus parientes? Tony miró a Tommy, que lo observaba con esos inconfundibles ojos marrones de los Santos, y dudó. El parecido con Mark era tan evidente que incluso alguien ajeno a la familia podía percibirlo. Se parece mucho a Mark cuando era pequeño, murmuró Tony, claramente perturbado por la observación. Sí, asentí. Se parece mucho. Fue en ese momento cuando mi padre finalmente nos vio. Todo el salón parroquial pareció enfriarse 10 grados cuando Robert Santos se detuvo en medio de una conversación con el padre Miguel y fijó sus ojos en mí. Su expresión pasó por múltiples fases en cuestión de segundos: sorpresa, irritación, ira y, finalmente, una furia fría y controlada. Comenzó a cruzar la sala en nuestra dirección, con pasos medidos y deliberados. Las conversaciones a nuestro alrededor comenzaron a disminuir de volumen a medida que la gente se daba cuenta de la creciente tensión. Jennifer me tomó de la mano libre. Ryan, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Mi padre se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos cerradas en puños a los lados del cuerpo. Tienes mucho valor al aparecer aquí después de lo que pasó la semana pasada, dijo,
con voz baja pero cargada de autoridad. Creí haber dejado claro que ya no eres bienvenido en esta familia. El salón se estaba volviendo cada vez más silencioso. Incluso los niños que jugaban cerca de las mesas de dulces parecían sentir la tensión en el aire. Papá, comencé, con la voz lo suficientemente alta como para que las personas cercanas pudieran oírme claramente, me gustaría presentar formalmente a mi hijo, Tommy Santos, al patriarca de la familia. Tommy levantó la vista, apretando mi mano con más fuerza con su pequeña mano. Ya ha dejado clara su postura sobre mi situación, continué. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre este niño, hay algunas cosas que la familia, y nuestra comunidad, deben saber sobre quién es realmente Tommy. El padre Miguel, que conocía a nuestra familia desde que éramos niños, se acercó lentamente, sintiendo claramente que algo importante estaba a punto de suceder. Robert, quizás sea mejor que hablen en privado, sugirió amablemente. No, padre, respondí. Esto debe decirse públicamente. Mi padre rechazó a este niño públicamente la semana pasada. Si hay que dar explicaciones, deben darse de la misma manera. Mi padre se estaba poniendo rojo, con las manos temblando ligeramente por la ira contenida. No vas a utilizar esta fiesta, esta sagrada tradición de nuestra familia, para tus manipulaciones emocionales, Siseo. Vete de aquí ahora mismo antes de que llame a seguridad. Fue entonces cuando Jennifer dio un paso al frente, sosteniendo la carpeta que contenía los documentos de Mark. Tío Robert, dijo, utilizando el título formal que siempre había utilizado, antes de tomar esa decisión, tienes que ver unos documentos que dejó Mark. Documentos sobre su linaje familiar y sus herencias. La mención de Mark hizo que mi padre se detuviera. Durante 2 años, cualquier referencia a su hijo fallecido lo emocionaba visiblemente. ¿Qué documentos?, preguntó Jessica, acercándose al grupo que se estaba formando a nuestro alrededor. Jennifer abrió la carpeta y sacó el primer documento, la prueba de paternidad oficial realizada 3 días antes. Esta es una prueba de ADN que compara muestras de Tommy con material genético conservado de Mark, anunció, con voz lo suficientemente clara como para que la mitad del salón pudiera oírla. Los resultados muestran un 99,9% de probabilidad de que Tommy sea el hijo biológico de Mark Santos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sistema de sonido de la iglesia pareció dejar de funcionar. Mi padre agarró el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo los números y las conclusiones científicas varias veces, como si pudiera cambiar los resultados con la fuerza de su voluntad. Eso es imposible, susurró. Mark murió hace 2 años. ¿Cómo? Mark donó esperma al Banco Chicago Fertility Solutions 2 meses antes del accidente. Le expliqué, observando cómo la comprensión comenzaba a formarse en su rostro. Le preocupaba perpetuar el linaje Santos por si le pasaba algo. Jennifer sacó el segundo documento, la carta manuscrita de Mark en la que explicaba sus deseos sobre sus futuros hijos biológicos. Su propio hijo, Robert, dejó instrucciones específicas de que cualquier niño concebido utilizando su material genético debía ser tratado como heredero directo de la familia Santos, con todos los derechos y protecciones que ello implica. El padre Miguel se agarró al brazo de la silla más cercana, claramente procesando las implicaciones. Tony Ramírez comenzó a reírse entre dientes, una reacción nerviosa típica cuando nos enfrentamos a información que desafía por completo nuestra comprensión de la realidad. «Estás diciendo», comenzó lentamente mi padre, «que este niño es tu nieto biológico», completé. «El verdadero heredero del linaje Santos. El niño al que rechazaste y humillaste la semana pasada no es solo mi hijo adoptivo. Es el único nieto de sangre que tendrás». La multitud que nos rodeaba estaba completamente en silencio, asimilando el drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Mi padre miró a Tommy. Realmente lo vio por primera vez. Los mismos ojos marrones de Mark. La misma forma de cara. El mismo hoyuelo en la barbilla que aparecía cuando Mark sonreía de niño. «Dios mío», murmuró Jessica. «Por eso se parece tanto a Mark. Mark. Genéticamente hablando». Fue en ese momento cuando Sarah Michey, nuestra abogada, se acercó al grupo. «Señor Santos», dijo formalmente, «mi nombre es Sarah Michey, abogada especializada en derecho de familia. Represento los intereses de Tommy Santos en este asunto de herencia y discriminación familiar». Mi padre se volvió hacia ella, aún asimilando la revelación. Discriminación familiar. Sarah abrió su maletín y sacó documentos legales oficiales. El testamento de Mark Santos, registrado y validado,
incluye una cláusula específica sobre la discriminación contra sus futuros hijos biológicos. Según este documento, cualquier miembro de la familia Santos que rechace, maltrate o discrimine a un niño concebido utilizando su material genético pierde automáticamente sus derechos de gestión sobre los negocios familiares. El rostro de mi padre se puso completamente pálido. Esto significa, continuó Sara, que su rechazo a Tommy la semana pasada, presenciado por varias personas, constituye una violación directa de los términos establecidos por su propio hijo. Técnicamente, usted ha perdido sus derechos legales de gestión sobre Santos Automotive, Santos Laundry Services y Santos Market. La multitud comenzó a murmurar, captando claramente la magnitud de lo que se estaba revelando. «Estás intentando chantajearme», dijo mi padre, con una voz peligrosamente baja. «Usando a mi propio nieto en mi contra». «No», respondí con calma. «Solo estoy asegurándome de que Tommy reciba el amor incondicional y los derechos legales que Mark quería que tuviera. Puedes elegir ser el abuelo cariñoso que Mark esperaba, o puedes afrontar las consecuencias legales de tus acciones discriminatorias». Tommy, que había permanecido en silencio durante toda la conversación de los adultos, finalmente habló. «Abuelo», dijo con su vocecita de 4 años, «¿por qué no me quieres?». La inocente pregunta resonó en la sala silenciosa como un disparo. Mi padre bajó la mirada hacia ese niño pequeño que llevaba los genes de su hijo muerto, que representaba la continuación del linaje Santos, al que él había rechazado por prejuicios. Y en ese momento, con 200 personas observando, Robert Santos finalmente comprendió que había cometido el error más devastador de su vida. Había rechazado su propio legado. Durante 30 largos segundos, la sala parroquial de la iglesia de San Miguel quedó completamente en silencio. 217 personas observaban a Robert Santos procesar la pregunta más simple y devastadora que un niño de 4 años podía hacer. «Abuelo, ¿por qué no me quieres?». Mi padre se arrodilló lentamente frente a Tommy, sus manos temblorosas tocando delicadamente el rostro del niño. Los mismos ojos marrones de Mark lo miraban con inocente curiosidad, sin rencor, solo con genuina confusión. Yo no lo sabía», susurró, con la voz quebrada. «Tommy, no sabía quién eras». «Pero ahora lo sabes», dijo Tommy con la lógica simple de los niños. «¿Entonces ahora puedes quererme?». Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por el rostro del hombre que había construido un imperio basado en el trabajo duro y los valores inflexibles. El patriarca que nunca lloraba en público se derrumbaba ante la comunidad que tanto admiraba. «Sí», respondió, atrayendo a Tommy hacia un abrazo desesperado. «Sí, mi nieto. El abuelo te quiere mucho». El padre Miguel carraspeó, claramente emocionado. «Quizás sea mejor que hablemos en privado sobre los próximos pasos», sugirió amablemente. Pero mi padre negó con la cabeza, aún abrazando a Tommy. «No, padre. He rechazado públicamente a mi hijo y a mi nieto. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo de la misma manera». Se levantó, con Tommy todavía en brazos, y se volvió hacia la multitud reunida. «Esta comunidad me conoce desde hace 30 años. Ustedes me han visto construir mi familia y mi negocio basándome en lo que creía que eran valores correctos. Hoy he descubierto que mis prejuicios casi me han costado lo más preciado, mi propia familia». Tony Ramírez asintió respetuosamente. «Robert, todos cometemos errores. Lo importante es corregirlos». «Ryan», mi padre se volvió hacia mí, con la voz cargada de sincero arrepentimiento. «Estaba equivocado. Completamente equivocado. Sobre ti, sobre David, sobre lo que significa la familia. ¿Puedes perdonarme?». Miré al hombre que me echó de casa 2 años antes, que le cerró la puerta en las narices a mi hijo una semana antes, que casi perdió su propio linaje por culpa de los prejuicios. «Papá, el perdón no es algo que se gana con 30 segundos de arrepentimiento público. Es algo que se construye a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo». Él asintió, entendiéndolo perfectamente. «Tienes razón. Entonces dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. Déjame conocer a mi nieto de verdad. Déjame conocer a David como parte de nuestra familia». Jennifer se acercó, con los documentos legales aún en sus manos. «¿Y qué hay de las cuestiones legales? El testamento de Mark, los derechos de Tommy». Mi padre respiró hondo. «Jennifer, Tommy es mi nieto. Tendrá todo lo que Mark quería que tuviera. Las empresas, la herencia, el amor incondicional que todo niño merece. Y tú, te pido perdón por cortarte la pensión. Mark quería que te cuidaran,
y dejé que mi dolor por su muerte afectara mi juicio sobre ti también. Sarah Michey, nuestra abogada, guardó los documentos legales. Señor Santos, si hay una reconciliación genuina, no tendremos que continuar con las acciones legales. Pero Tommy todavía tiene derechos legales que deben formalizarse adecuadamente. Por supuesto, asintió mi padre. Haga todo lo necesario para garantizar su futuro. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre sí sobre el extraordinario giro que habían presenciado. Algunas personas se acercaron para felicitar a Tommy, otras para expresar su apoyo a la reconciliación familiar. Jessica finalmente encontró el valor para acercarse. Ryan, siento mucho no haberte defendido la semana pasada. Tenía miedo de papá, pero eso no justifica mi silencio. Todos le tuvimos miedo en algún momento, respondí. Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de construir relaciones basadas en el amor, no en el miedo. 3 meses después, David y yo nos mudamos de vuelta a Chicago. No a la casa donde crecí, sino a una nueva casa, donde podríamos crear nuevos recuerdos sin cargar con el peso de antiguos conflictos. Mi padre cumplió su promesa. Conoció a David como persona, no como estereotipo. Descubrió a un enfermero dedicado que salvaba vidas a diario y quería a Tommy como si fuera su propio hijo. Tommy recibió formalmente todos los derechos de herencia establecidos por Mark. Y lo que es más importante, ganó un abuelo que lo llevaba a pescar al lago Michigan todos los sábados, enseñándole las tradiciones de la familia Santos que casi se perdieron por los prejuicios. Jennifer recuperó su mesada y comenzó a trabajar como gerente financiera de las empresas Santos, aportando una organización moderna a los negocios tradicionales. Las empresas prosperaron bajo la nueva gestión inclusiva. Contratamos a empleados diversos, implementamos políticas familiares progresistas y nos convertimos en un modelo de negocio familiar que abraza los cambios sociales. La pasada Navidad, observé a mi padre enseñando a Tommy a hacer galletas con la receta de mi madre Elena. David ayudaba a Jessica a decorar el árbol mientras Jennifer organizaba los regalos. Papá Ryan, me llamó Tommy desde la cocina. El abuelo dijo que tú y papá David me enseñarán a conducir cuando sea mayor. Claro, campeón, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Mi padre se acercó, todavía con harina en las manos. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por darle una segunda oportunidad al preconcebido terco que casi perdió todo lo que importa. Aprendí que la verdadera venganza no es destruir a quienes nos hacen daño, sino transformar el dolor en crecimiento, el prejuicio en aceptación, la familia rota en una familia reconstruida sobre bases más sólidas. Robert Santos casi perdió su legado por 30 segundos de intolerancia. Pero encontró algo mucho más valioso, una familia que se ama incondicionalmente, donde los nietos crecen rodeados de abuelos, tíos y padres que eligieron el amor por encima del prejuicio. Si esta historia de transformación familiar te ha llegado al corazón y te ha demostrado que nunca es tarde para elegir el amor por encima del odio, suscríbete al canal para ver más historias de personas que han transformado sus mayores dolores en sus mayores victorias. Hoy, cuando veo a Tommy jugando en el jardín con su abuelo, sé que Mark estaría orgulloso. No solo porque su linaje continúa, sino porque nuestra familia ha aprendido que el verdadero legado no son los negocios que construimos, sino el amor incondicional que dejamos a las próximas generaciones. A veces, perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa.